¿Quién recuerda la segunda alabanza que cantamos hoy? Para los que estaban en el tiempo de la alabanza. ¿A la batalla? Ok, ¿qué dice esa alabanza? Y cuando peleemos lo debemos de hacer de rodillas, porque Él es el que tiene la batalla en control, no somos nosotros. Ok, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Que cuando uno a veces... O sea, si no me arrodillo, Dios no me escucha. Sí, claro, sí, Dios escucha también si no me arrodillo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Pero qué más dice la alabanza? Que aunque uno ve las cosas de una manera, Dios las ve de otra. Ok, Ajá. qué bueno. Esta alabanza dice que cuando nosotros vemos la vida de una manera, Dios la ve de otra manera, ¿verdad? O sea que hay una diferencia entre lo que yo veo, percibo, y dentro de lo que Dios ve y percibe. Y el consejo de Dios para ti y para mí, ¿cuál es? Si nos llamamos hijos de Dios o si Dios tiene un plan y un propósito con cada criatura de que se convierta en un hijo de Dios, es de que tú y yo lleguemos a pensar como Él piensa, ¿verdad? Si me acompañan con el título del mensaje que Dios nos envía. ¿Qué dice en la pantalla? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ok. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo no sé cuál sea tu situación, tú no sabes cuál sea mi situación, pero el libro con el que nosotros tratamos de dirigir nuestras vidas nos da ese consejo, ¿verdad? Que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Quiere decir de que si nosotros aprendemos eso, tú y yo de manera continua vamos a estar ¿qué? Contentos. Hoy en día, a través de los mensajes de texto, ya no utilizamos muchas palabras, utilizamos más bien una imagen para tratar de expresar lo que sentimos o la reacción, si apoyamos, si estamos de acuerdo, y utilizamos un emoji, ¿verdad? Entonces creo que nuestra cara debe de ser el mejor emoji para la gente. Aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Quizás tú digas, pastor, es que usted no tiene el dolor que yo tengo. Probable. Pero la Biblia te dice a ti que tienes el dolor, que aprendas a contentar con esa situación. Pastor, es que usted no sabe la cantidad de dinero que me falta y las deudas que tengo. Pero la Escritura dice que debes de aprender a contentarte con esa situación. Pastor, es que usted no sabe cómo está mi relación con mis hijos. Igual la Escritura te dice a ti y me dice a mí que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Suena eso lógico a nuestra manera de pensar racional? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted dirá, pastor, nosotros tenemos sentimientos. Y mis sentimientos me dicen lo contrario. Si estoy afligido, si estoy triste, si estoy acongojado, ¿cómo voy a estar contento? Hoy en día hay miles de seminarios. ¿Cómo ser feliz? Y nosotros pagamos. Digo nosotros porque yo he pagado muchas veces por asistir a conferencias como esas, ¿verdad? ¿Cómo ser feliz? Hay libros que dicen, aprende que cada día de tu vida sea un viernes. ¿Qué tiene un viernes que no tenga un lunes? Pero todos, en cierta manera, nos alegramos cuando llega el viernes, ¿no? Ya bien sea porque es el día de pago, porque es el último día quizás para muchos de labor y ya comienzan un fin de semana de reposo, de descanso, de cambio de actividades. Incluso hay canciones que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y en nuestros trabajos dice, hoy es viernes, hoy se bebe. ¿Sí o no? ¿Y qué tiene el lunes? Lo que puedo hacer el viernes, lo puedo hacer el lunes, lo puedo hacer el martes, lo puedo hacer el miércoles, lo puedo hacer el jueves, el sábado o el domingo. Entonces, hay cosas que a nuestra manera de pensar nos llevan a conjeturar. Oh, entonces yo debo de cambiar mi actitud. Y creo que el mensaje que Dios nos envía hoy es que para que yo aprenda a contentarme cualquiera que sea mi situación, tiene que cambiar algo en ti y en mí, que se llama
actitud. Vea la Biblia para que leamos esa cita bíblica. Es Filipenses 4:11. La parte B. Dice la parte B del versículo 11: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso dijo el apóstol Pablo. Estas palabras no solamente reflejan conformismo, sino que tampoco reflejan resignación. Porque usted dirá, no, las cosas van tan mal que ya yo no puedo hacer nada. Quizás usted diga, pastor, ¿y de qué me sirve cambiar mi actitud? ¿Mi actitud cambia el problema? No. Pero mi actitud me ayuda a enfrentar la situación de una mejor manera. Por eso cantábamos que cuando yo veo una cruz, yo estoy viendo muerte. Pero Jesús, ¿qué ve? Resurrección. Jesús ve la vida de una manera diferente y quiere que nosotros, como sus criaturas y como hijos, aprendamos a ver la vida de una manera diferente. ¿Quiénes recuerdan la reflexión del mes de julio? Si es que la escuchan. ¿Pero cuál del mes de julio es hoy? La reflexión. Todos los meses como iglesia tenemos una reflexión, se postea en Facebook y se sube al YouTube. Lo que Dios me da a mí, les voy a exhortar, no es solo para mí. Usted y yo somos miembros de la misma familia. Y Dios me ha dado una responsabilidad a mí para que cumpla un deber con usted. Pero usted también a su vez tiene un deber de estar atento a lo que Dios está hablando o está diciendo en este lugar. Porque si usted está en este lugar es porque ha considerado de que Dios le está guiando a que se haga partícipe de este lugar. Dios no quiere solamente que usted sea un oyente, sino que sea un participante. ¿Nadie la recuerda? Le digo que eso es triste para mí, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, de verdad. Lo lamento, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Verdad? Es como cuando usted sirve la comida en la casa y los de su casa le dicen, la comida del vecino estaba tan buena. En otras palabras le están diciendo, aquí hay comida, pero allá es mejor. Pero más sin embargo usted sigue comiendo aquí, ¿verdad? Entonces, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La reflexión del mes de julio hablaba del libro de Efesios, en el capítulo 4, vayan un momento. Hablaba del versículo 22 al 24, pero hoy quiero hablarles del versículo 23, que es el punto de enlace para llegar al 24. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Usted y yo tenemos un pasado? ¿Sí o no? Sí. Okay. Entonces, como Dios sabe que usted y yo tenemos un pasado, Él nos da un consejo. Nos dice, despójese del viejo hombre. ¿Por qué usted tiene que ser intencional y despojarse del viejo hombre? El viejo hombre es como que usted se levanta y tan pronto se levanta, se le sube en el hombro. Y el consejo de papá es, despójese del viejo hombre, quítese ese muñeco de encima. ¿Por qué tenemos que despojarnos del viejo hombre? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces Dios nos dice, el viejo Julio está viciado. La vieja Nazaret está viciada. La vieja Gladys está viciada. La vieja Gleber, el viejo Sebastián, la vieja Iris, el viejo Alexander, la vieja Eliana, la vieja Ludivia, está viciada. Y dice, despójese. ¿Por qué? Porque tiene deseos, ¿qué? ¿Honestos? No, deseos engañosos. Pero el verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo es que el nuevo hombre está vestido? En la justicia y santidad de la verdad. Para aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo,
Para aquellos que no seguimos una religión, sino que hemos desarrollado una relación con un Dios vivo, creador de cielo y tierra, dueño de todas las cosas, hacedor mío, hacedor tuyo. Dice que ese nuevo hombre, que es Jesús, está revestido de justicia y de santidad. Pero para yo poder realizar ese buen hábito, yo tengo que tomar una actitud de quitarme el viejo y revestirme del nuevo. Y el verso 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando usted le hablan de espíritu, ¿usted asocia? ¿Con qué lo asocia? ¿Con un angelito? ¿Con unas alas? ¿Con qué? Cuando usted le hablan de espíritu, ¿con qué lo asocia? ¿Con un qué? Con humo. ¿Con qué más lo asocian? ¿Al Espíritu Santo? Le hablan de un espíritu, ¿con qué lo asocian? Con una luz. Con una luz. ¿Con qué más asocia usted al espíritu? ¿Como un viento? Con viento, ¿con qué más? Con palomas. ¿Verdad? Entonces, el consejo aquí, el versículo de enlace, el puente es: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted tiene un espíritu y como hijo de Dios le han dado otro espíritu. O sea que usted tiene ¿cuántos espíritus? Dos. Tiene su espíritu y tiene el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios en su vida. Pero el versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que usted no tiene que renovar al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, su presencia en usted y en mí, produce una renovación. Pero esa renovación no es automática ni mágica. Esa renovación es provocada cuando yo decido cambiar mi manera de pensar. Y quizás usted diga: entonces yo tengo que cambiar mis pensamientos. La pregunta es: ¿de dónde salen los pensamientos? ¿De su cabeza? Correcto. Sus pensamientos no salen de lo que se llama cerebro, no. La Biblia dice que sus pensamientos salen del corazón, del asiento de su voluntad, que se llama alma. De ahí salen sus pensamientos, sean buenos o sean malos. Por eso debemos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo la cambiamos? Desechando un pensamiento malo, implantando un pensamiento bueno. ¿Usted cree que la situación difícil que usted vive es parte de la voluntad de Dios para su vida? ¿De que Dios desea de que usted y yo estemos pasando por ese mal momento? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y no quiere que nosotros suframos. No quiere que suframos, pero la realidad es de que sufrimos. ¿Y por qué sufrimos si Dios no quiere que suframos? Porque no hacemos su voluntad, Señor. Correcto, porque no nos despojamos del viejo hombre. Acompáñenme al libro de Génesis, al capítulo 1. Verso 31. Dice el versículo 31. 1:31. ¿Versículos? 31. Dice el verso 31: y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era ¿qué? Bueno, En gran manera. ¿Cómo es todo lo que Dios ha hecho? Bueno en gran manera. Cuando Dios pensó en usted, pensó en algo bueno. Cuando Dios tiene planes para usted, tiene planes buenos. Cuando Dios ve su familia, tiene planes buenos. Cuando Dios le da hijos, tiene planes buenos. Cuando Dios le da provisión, tiene planes buenos. Por eso es aquel que dice: es el que hace las cosas mucho más abundantes de lo que entendemos o pedimos. Y dice que nos da todas las cosas ¿cómo? ¿En escasez? O en abundancia, para que las disfrutemos. Entonces, ¿por qué usted y yo tenemos malas situaciones, malos momentos, malas experiencias?
Porque por un hombre entró el pecado. Y producto de lo que ese hombre hizo, provocó que la naturaleza del ser humano tuviera decadencia. Pero así como por un hombre entró la muerte, y ese hombre es Adán, por el segundo Adán, que es Jesús, entró ¿qué? La vida. Por eso Efesios nos dice, despójese del viejo hombre y revístase del nuevo. Pero para que eso suceda tiene que haber una renovación en el espíritu de la mente. ¿Qué es, en otras palabras, la renovación? Es conocer la verdad. Quizás usted pregunte, pastor, ¿cuál es la verdad? Porque hay muchas verdades. Usted dice aquí que la verdad es la Biblia, pero yo he oído en otras congregaciones que no son cristianas que ellos hablan de la verdad también. Entonces podríamos concluir, si ellos tienen una verdad ya y yo tengo una verdad acá, la verdad puede ser relativa o subjetiva. Pero como tú estás aquí, el desafío para ti y para mí es de que coloquemos a prueba este libro, lo cual hemos decidido aceptar como la verdad, la palabra de Dios. Cuando tú y yo aceptamos de que esto es la verdad, entonces ese es el inicio de nosotros cambiar de actitud. Todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos momentos de crisis, pero la actitud, aunque no nos evita los problemas, nos prepara un mejor ambiente para afrontar los problemas. Por eso Jesús, siendo Dios, dice que se despojó ¿qué? De sí mismo. Él no se despojó del viejo hombre como tenemos que despojarnos nosotros. Él, siendo Dios, dice la Escritura, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A ti y a mí. Jesús hizo el proceso al contrario, para darnos enseñanza de cómo tenemos que vivir. Cuando yo cambio mi actitud, entonces yo cambio mi manera de pensar. Debemos de entender de que mi manera de pensar afecta mi manera de sentir. Si tú estás triste hoy, ¿por qué estás triste? Por lo que estás pensando. Si tú estás alegre hoy, ¿por qué estás alegre? Por lo que estás pensando. Entonces, si mi manera de pensar afecta mi manera de sentir y mi manera de sentir afecta mi manera de actuar, yo tengo entonces que comenzar ¿por dónde? Por mis pensamientos. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si yo coloco un ejemplo, yo tengo problemas con mis hijos, ¿verdad? Y mis hijos son muy conflictivos. Y eso me lleva a que en vez de yo expresarles mucho amor, yo les exprese como cierta incomodidad. Pero yo llego a la conclusión, yo tengo que amar más a mis hijos. ¿Esas palabras cambian en algo la relación? No. ¿Qué produciría un cambio en mi relación con mis hijos? Más que mis palabras. Sería mis pensamientos. ¿Por qué yo tengo problemas con mis hijos? Porque son rebeldes, porque son groseros, desobedientes, altaneros, ¿verdad? Entonces yo tengo que comenzar. La realidad es que yo pienso de ellos de acuerdo a su conducta. La conducta que yo veo en ellos me lleva a que yo tenga un sentimiento de estar contento, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento natural que se produce? Estoy desagradado por la conducta inadecuada de mis hijos. Esa es la secuencia. Pero si yo cambio mi manera de pensar de mis hijos, ¿cómo me voy a sentir? Si ven, yo no puedo luchar contra mis sentimientos. No puedo luchar contra ellos porque están allí. Dios los puso en mí. Pero sí puedo comenzar a cambiar mis pensamientos. Si yo comienzo a pensar, mi hijo no es rebelde, no, mi hijo es obediente. Mi hija es buena. Mi hija es una bendición. Entonces, si yo cambio mi manera de pensar con respecto a mis hijos, automáticamente mi sentimiento va a cambiar. Y si cambia mi sentimiento, va a cambiar mi proceder. Y así es lo mismo en cualquier relación, ¿verdad?
Si yo tengo una esposa y es una mujer alcohólica, y yo sigo pensando, la mujer que yo escogí es una mujer alcohólica, ¿cómo me voy a sentir con ella? ¿Agradecido? Me voy a sentir mal, porque hice una mala escogencia. Pero si yo cambio mi manera de pensar y comienzo a verla a ella de una manera diferente, como Dios la ve, entonces mi sentimiento va a cambiar. No es luchar contra mis sentimientos, porque mis sentimientos van a aflorar de acuerdo a la realidad que cada uno viva. Yo tengo que comenzar a cambiar es mi manera de pensar frente a las relaciones. Cuando yo veo a las personas de una manera diferente, entonces mi sentimiento cambia. ¿Por qué cree que Dios lo ama tanto a usted y a mí? ¿Por qué cree? ¿Será que Dios lo ve como ustedes? ¿Cómo Dios lo ve a usted y lo ve a mí y me ve a mí? Dios no ve a Julio el pecador, Dios ve a Julio el santo. Dios no ve a Julio el orgulloso, Dios ve a Julio el compasivo, el amoroso. Por eso es que Dios me ama tanto. Porque ante los ojos de Dios yo soy la mejor versión de Julio, aunque en la actualidad yo soy la peor. Pero por eso es que Dios me ama. Por eso es que dice, siendo enemigos, Dios tomó la decisión de amarnos. Porque si Dios espera que tú y yo cambiemos, ¿cuándo nos amaría? Pasarán cielo, pasarán tierra, nos morimos y no hay tiempo para que tú y yo cambiemos. Pero Dios nos amó porque nos vio no como éramos. Es más, aún no me ve como soy en la actualidad. Tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres lo que piensas. Si yo te pregunto, ¿tú quién eres? Oh, yo soy una abogada, yo soy una doctora, yo soy un ingeniero. Pero eso no te define a ti. Lo que te define a ti es tu manera de pensar. Lo que tú haces es una actividad, pero eso no te define quién eres. Pero nosotros nos han enseñado, ¿usted quién es? Yo soy el doctor fulano de tal. Yo soy el ingeniero fulano de tal. Yo soy el ministro fulano de tal. Eso es una labor que desempeñamos, pero eso no define quiénes somos. Lo que define quiénes somos es nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Ve conmigo al libro de Proverbios, al capítulo 17. Pero mientras llegas a Proverbios, el capítulo 17, es entender de que cuando yo cambio mi actitud y cambio mi manera de pensar, entonces yo puedo cambiar la culpa por el perdón. Yo puedo cambiar el infierno por el cielo. Yo puedo cambiar las tinieblas por la luz. Yo puedo cambiar de vivir sin esperanza a tener una vida con esperanza. Yo puedo cambiar de la frustración a la libertad. Pero porque cambié mi manera de pensar. Entendamos, nuestra lucha no es contra nuestros sentimientos. Si tú estás triste y comienzas a luchar con ese sentimiento de tristeza o de amargura, no vas a lograr nada. Lo que vas a lograr es frustración. Pero si cambias tu manera de pensar, el sentimiento se va a ir, porque el pensamiento produce un sentimiento. Entonces es allí lo que tenemos que cambiar. Proverbios 17, verso 22. Entonces dijimos de que Dios desea de que su pueblo viva una vida feliz, saludable, emocional y físicamente, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿O hay una opinión diferente? Si hay una opinión diferente, con libertad la escuchamos y la recibimos. Entonces el deseo de Dios es de que vivamos felices y que tengamos una estabilidad emocional y físicamente, ¿verdad? Que experimentemos victoria en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué no experimentamos victoria en todas las áreas de nuestra vida? Porque nosotros estamos pensando
siempre es experimentar la victoria después de que se supere el problema. No experimentamos victoria antes del problema. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, cuando yo espero obtener la victoria, si supero el problema y no superé el problema, ¿qué obtuve? Una derrota. Entonces, eso quiere decir que soy un fracasado. Y si soy un fracasado, ¿cómo voy a pensar? Como fracasado. No voy a pensar como victorioso. Pero si yo cambio mi actitud, entendiendo que la actitud no me evita el problema, simplemente me prepara el ambiente para afrontarlo de una mejor manera, entonces de manera anticipada yo estoy experimentando una victoria. Pero todo comienza cuando yo cambio mi manera de pensar. Por eso dice el libro de Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no comenzamos con nuestra mente, por más Biblia que nos sepamos, no va a pasar nada. Porque es aceptar la verdad. No es conocer la verdad. Aunque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad sin aplicación no produce ningún resultado. Yo conozco muchas personas que conocen la verdad. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, miles lo conocieron. Pero ¿cuántos tuvieron una relación con él? Entonces eso me demuestra que conocer la verdad no es lo que me hace libre. Lo que me hace libre es la aplicación a mi vida y a mis circunstancias de la verdad que conozco. Proverbios 17, 22, ¿qué dice? Corazón alegre constituye buen remedio. Okay. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿De dónde es que salen los malos pensamientos? ¿Y de dónde salen los buenos pensamientos? Okay. Entonces, si tú estás enfermo, si yo estoy enfermo, ¿qué te va a ayudar? Un buen pensamiento, no un mal pensamiento. Okay. ¿Por qué hay personas que con una misma enfermedad la superan y otros empeoran? La actitud marca la diferencia en un proceso de recuperación de una enfermedad. La actitud. Yo conozco personas desahuciadas, pero usted habla con ellos y parece que el desahuciado fuera usted. Porque ellos tienen más motivación de vida que muchas veces la que nosotros tenemos sin tener el padecimiento que ellos tienen. Porque han entendido esa verdad. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué? Seca los huesos. ¿Sí ve lo que produce cuando no hay una renovación en el espíritu de vuestra mente? Si su espíritu de la mente es triste, ¿qué va usted a obtener? Secar los huesos. Y usted dirá: pastor, yo soy cristiano hace años, yo soy cristiana hace años, nací en un hogar cristiano. Pero si no hay renovación en el espíritu de la mente, ¿qué va a obtener? Una consecuencia negativa. Ve al capítulo 18, al versículo 14. ¿Lo tienen? Proverbios 18, 14. Miremos lo que dijo Salomón. El ánimo del hombre. En otras palabras, una buena actitud te va a llevar a superar la enfermedad. ¿Más quién qué? Soportará, en otras palabras, una mala actitud. Un pensamiento negativo. ¿Quién soportará un pensamiento negativo? Hay algo más dañino que la enfermedad y es un pensamiento negativo. Dice, el ánimo del hombre, o sea, la buena actitud, la renovación del espíritu de su mente, lo va a llevar a que soporte su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ve a Filipenses capítulo 4.
versículo 8. Entonces, si hemos entendido de que el consejo es, renueva el espíritu de tu mente, ¿para qué? Para que aprendas a contentarte cualquiera que sea tu situación. ¿Por qué? Porque el buen ánimo me produce un beneficio, pero un pensamiento negativo también me trae una consecuencia negativa, ¿verdad? O sea que hay algo peor que una enfermedad y es un espíritu angustiado. El espíritu angustiado seca los huesos, pero un buen pensamiento me ayuda a superar la crisis que esté viviendo. Y aquí me dice Filipenses 4:8, ¿cuál es el consejo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿ok? todo lo que es todo lo que es buen hombre, si hay virtuoso, si hay alabanza. Si puede, escríbalos Yes. para que sea una motivación de vida diaria para usted. Cuando usted se levante y reconozca de que Dios le dio misericordia y que está vivo, usted decida, voy a pensar en qué, en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La pregunta es, ¿qué es lo verdadero? No le dé temor responder. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la invitación? Dice, por lo demás, hermanos, esto es un mensaje congregacional. Dice, pensad en todo lo que es verdadero. ¿Qué dice la Escritura frente a tu situación? Tú sabes tu situación. Tú sabes lo que estás viviendo. Si es una enfermedad, si es un problema financiero, si es un problema emocional, si es un problema de migración, un problema legal. Tú sabes tu situación. Tú sabes la razón por la cual estás afligido, estás afligida. Tú conoces las consecuencias de hacia dónde apunta tu condición. Y esa es una realidad, pero esa no es la verdad. ¿Qué dice Dios con respecto a tu necesidad? ¿Cuál es la verdad? Si tienes un problema financiero, ¿qué dice Dios con respecto a las finanzas? Que Él es dueño del oro y de la plata. ¿Qué más? Que Él provee. ¿Qué más? Nunca se ha visto justo desamparado en ese sentido. Ok. Con esas tres es suficiente con respecto a un problema financiero, ¿verdad? Tengo un problema financiero y me dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Y quién es el dueño del oro y de la plata para ti? No, ¿quién es Él para ti? ¿Mi papá? Correcto. Entonces, si es tu papá, ¿qué te falta? Cuando el salmista dijo, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Okay. Eso es con respecto a las finanzas. Pero hay muchos otros versículos, ¿verdad? Que me dan una verdad con respecto a mi mala situación financiera. Tengo un problema de una enfermedad. ¿Cuál es la verdad con respecto a la enfermedad? Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que sana todas mis dolencias. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué más? Por su llaga fuimos curados. ¿Qué más? Que soy libre de la maldición de la ley. Que soy libre de la maldición de la ley que trae sobre mi vida muerte espiritual, pobreza y enfermedad. ¿Qué más? Que Él se llevó a la cruz todo. Que Él se llevó en la cruz todas mis dolencias. Ok. Con esas 5 es suficiente si tengo una enfermedad. Esa es la verdad. Entonces, si yo tengo una enfermedad y el consejo es, piensa en todo lo verdadero, ¿en qué tengo que pensar? ¿En eso que ustedes acabaron de proclamar o en el reporte clínico que me dieron? Lo que acabamos de proclamar. Pero si vamos a la aplicación real del común de la gente, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos, ¿cómo estás? No, estoy peor. Si supieras, el dolor ha aumentado, la fiebre no disminuye, el doctor dijo que era esto, que eso es un virus nuevo, que hay una epidemia nueva, que seguro fue que me comí algo y me intoxiqué. ¿En qué pensamos? ¿Pensamos en lo que es verdadero? No. Entonces, no podemos pretender, si no estamos pensando en lo verdadero, obtener un buen resultado. Porque el buen ánimo, el buen pensamiento es lo que va a soportar la enfermedad. Pero si yo tengo un pensamiento negativo, eso va a ir en contra
de mi necesidad. ¿Sí ven cómo proceden las cosas? Si tengo un problema emocional en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, en mi relación con un miembro de la familia, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál es la verdad de Dios con respecto a un problema sentimental? Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Qué más? Él es restaurador de fortaleza. Que Él es restaurador de todas las cosas. ¿Qué más? Él hace tus pasos derechos. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Ok, Él va a enderezar tus veredas. Que si procuras perseverar en Él, Él traerá a tu vida paz. ¿Verdad? Yo sé, mijo, yo sé. Ok, entonces dice que pensemos lo primero, anótalo, ¿qué es? Todo lo verdadero. En lo segundo que tienes que pensar, en lo honesto. ¿Qué es lo tercero que tienes que pensar? ¿Qué es lo justo en mi situación? Por cuestión de tiempo no vamos a evaluar la situación de cada uno, pero cada uno puede comparar su situación con respecto a la palabra. ¿Qué es lo honesto frente a tu situación? Según la palabra de Dios. ¿Qué es lo puro con respecto a tu situación? ¿Qué es lo amable con respecto a tu situación? ¿Qué es lo de buen nombre con respecto a tu situación? La Escritura dice, vale más el buen nombre que las muchas riquezas. Entonces Dios quiere que por tu actitud Él pueda ser honrado y glorificado. Y no que digan por mi actitud, por mi manera de pensar equivocada, que afecta mis sentimientos y en consecuencia me lleva a actuar equivocadamente, digan, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es pastor? ¿Y eso que es líder? ¿Y eso que en la iglesia es de las que más funciona, de las que más habla? ¿Y eso que parecen santos? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo debe de ser la reunión los domingos? Una reunión de gente aburrida, deprimida, triste, acongojada, llena de carencias, o una celebración. Una celebración. Una celebración. Pero para que eso se convierta en una realidad, tenemos que hacer un esfuerzo común, todos, de cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestros sentimientos nos dicen. Y los sentimientos son reales. Yo no puedo negar mis sentimientos, pero no tengo que ponerme a pelear con mis sentimientos. Sencillamente yo aprendo que si mi pensamiento se alinea con la voluntad de Dios, entonces mi sentimiento automáticamente cambia. Por eso es que la Biblia dice, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Lo creen? ¿Sí creen? Sí, Señor. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuántos de esos pensamientos estamos colocando en práctica diariamente? Pastor, usted es exagerado. A mí me falta mucho. Yo apenas me convertí hace 8 días. Yo soy un bebé espiritual. ¿Cómo voy a tener la mente de Cristo? Sí, puede que en la práctica te falte mucho. A todos nos falta. Pero ya es una verdad. Tenemos la mente de Cristo. Porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros. Para que tú y yo pudiéramos vivir como Él vive. Hay una historia en el libro de Números. Esa historia habla de la historia del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Ellos vivieron más de 400 años en esclavitud. 400 años bajo una misma condición. ¿Qué cree que va a producir en su manera de pensar? Si usted vive 400 años y los 400 años usted es un esclavo, ¿cómo usted va a seguir pensando? ¿Como esclavo o como libre? Como esclavo, porque ha sido demasiado tiempo de rutina lo que usted ha vivido. Aunque usted sea libre, usted va a seguir pensando como esclavo. Y eso nos pasa a usted y a mí.
¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? No, el más fuerte. Elefante. Elefante. El elefante es más fuerte que un león. Lo que puede levantar un elefante no lo levanta un león. El león es más agresivo y él se cree que él es el matatán de la selva, pero él no es el más fuerte. El más fuerte es el elefante. ¿Y usted sabe lo que el ser humano le hace al elefante? Sí. ¿Qué le hace? Cuando está pequeño, que son cautivos del circo, Ujú. desde pequeñito le ponen un grillete Ujú. en la patita y el elefantito no puede, por mucho que intente liberarse, no puede. Y se queda con ese pensamiento. Y cuando es grande, que de un tirón lo puede hacer, pero no lo intenta siquiera. Muy Ya lo bien. intentó muchas veces. Eso es. Imagínese, a usted es niño, al elefantico le ponen una cadena y él quiere liberarse y no puede porque es un niño. Pero como lo mantuvieron mucho tiempo atado, él crece y es, después de que es grande, con la misma cadena, él cree que es imposible liberarse de ahí. Y es un animal que tiene tanta fuerza, con que haga así, revienta la cadena o tumba la carpa del circo. Ajá. Pero así como el elefante, así hemos sido cautivados nosotros. Y entonces la historia que está en el libro de Números revela cómo el pueblo de Israel quedó pensando después de que Dios lo liberta a través de Moisés. Mejor estamos en Egipto. Ellos por 400 años fueron tratados como esclavos. El hecho de que fueron liberados y ellos lo vieron con sus ojos, eso no cambió de manera automática su manera de pensar. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Muchos de nosotros hemos venido a tener una relación con Dios teniendo una edad avanzada, no desde niños. Por eso es que el consejo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque el mismo efecto del ejemplo que vimos del elefante, si instruimos al niño en las verdades bíblicas, él cuando sea viejo va a permanecer en ellas. Así como el elefante mantiene atado porque desde que era un bebé estuvo atado. Pero muchos de nosotros hemos llegado en la edad adulta. O sea que ha sido mucho el tiempo que hemos vivido como esclavos del pecado. Pero ahora somos libres por algo que alguien hizo a favor nuestro. Pero muchas veces nos cuesta trabajo aceptar todos esos beneficios. Y nos dicen que la salvación es gratis y nos cuesta trabajo. Y nosotros decimos, no, yo tengo que seguir trabajando, haciendo esto porque es imposible de que Dios haya hecho todo. Y nos cuesta muchas veces asimilar la verdad de que Dios pagó un precio y nos hizo libres. Y seguimos pensando como esclavos y estamos atados a vicios, a costumbres, a tradiciones. Seguimos pensando como esclavos. Y quiero que vayan a Números 13, versículo 28. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo. Entonces dice esa historia de que Moisés, que es quien liberta al pueblo de Israel, dice que después de libertarlos, Dios les dice que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que se llama la tierra prometida, ¿verdad? Pero antes de que ellos posean esa tierra, Moisés, que es el líder, le dice al pueblo de Israel, de cada tribu, que son 12, vamos a escoger varones para que vayan a reconocer la tierra primero, que vamos a poseer. Y después de que ellos vengan, entonces todos vamos a entrar y vamos a poseer la tierra, ¿verdad? Entonces dice el Números 13, verso 28. Mas el pueblo, esta es la respuesta, los espías fueron 12, y esta es la respuesta de 10 espías, dice. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿cómo es? Fuerte. ¿Y las ciudades qué? Muy grande. Y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Los hijos de Aná son una gente súper grande. Entonces, 10 espías de los 12 fueron, y ese fue el reporte que trajeron al resto del pueblo. Esa ciudad está amurallada, está fortificada. Viven unos gigantones allá, que ¿quién se mete con ellos? Pero esa era la tierra que Dios les había prometido. Lo mismo es para ti y para mí. Dios nos liberta de un tiempo de esclavitud
bajo el poder del maligno y ahora estamos en la luz sirviendo a Jesucristo. Y nos lleva a una tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Vivir como Él diseñó. Todas las cosas. Él lo hizo todo bueno. Pero a nosotros nos cuesta trabajo. Y decimos, ser cristiano es muy difícil. ¿Por qué? Esos cristianos sí que pasan pruebas. Pero vaya al versículo 30 del capítulo 13. Después de que estos 10 dan ese reporte, se levanta un joven que se llama Caleb y dice, entonces Caleb hizo ¿qué? Callar al pueblo. delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Porque qué? Más podremos nosotros que ellos. Aquí está hablando uno de los 12 espías. Los 10 espías dijeron, eso es supremamente difícil conquistar eso. La pregunta para ti y para mí, dentro de la posición de estos 2 espías, ¿dónde tú te encuentras? No me respondas. Es una pregunta de reflexión para tu vida frente a tu situación. La situación que yo vivo es imposible que se cambie. La economía que tengo es imposible que cambie. Mi relación emocional es posible y es imposible que cambie. Mi salud es imposible que mejore. O te encuentras dentro de ese pequeño minoría que fueron Josué y Caleb, que dijeron, subamos, que Dios no lo va a entregar. ¿Cómo vieron la vida Josué y Caleb? ¿Ellos obtuvieron la victoria para pensar así? ¿O tuvieron la victoria antes de conquistar? Antes. ¿Cómo tú tienes que ver tu situación? ¿Cómo tú tienes que ver tu victoria? Antes de ver el resultado. Vayan un momento a Josué, al capítulo 14. Cuando Josué fue enviado por Moisés a examinar la tierra, Josué tenía edad de 45 años. Y el verso 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años habían pasado? 40 años. Dice el verso 11, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice el verso 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Él esperó ver victoria? No, él está haciendo confesiones antes de poseer la conquista. ¿Cómo tú ves tu sanidad? Cuando tú ves tu cuerpo sano, ¿verdad? Cuando tú ves tu problema financiero solucionado, cuando tú ves de que la provisión llegó. Cuando tú crees de que Dios obró en tu relación matrimonial, cuando ves tu matrimonio restaurado, cuando tú crees de que tu relación con tus hijos mejoró, cuando ves el cambio de conducta de tus hijos. Eso es una manera de pensar del viejo hombre. No es una manera de pensar del nuevo hombre. Vayan ahorita a Números nuevamente. Al capítulo 13. Del 31 al 33. Dice el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga
a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esa es la opinión de ellos. Tienen una manera de pensar negativa, tienen una actitud negativa. Por lo tanto, ellos recibieron una derrota antes de pelear la batalla. Y ese es el reporte de la mayoría. Por eso hoy vemos cristianos de tiempo abandonando su relación con Dios. ¿Por qué? Porque nunca cambiaron su actitud, nunca renovaron el espíritu de su mente. Por lo tanto, lo único que almacenaron fue conocimiento. Nunca almacenaron experiencias. Y tú y yo necesitamos experiencias personales con Dios. Tenemos que aprender a desarrollar una relación. Tus hijos necesitan conocer a Dios personalmente. Tus hijos crecen, nacen espiritualmente conociendo tus experiencias. Así nacen espiritualmente. Pero no se pueden quedar espiritualmente viviendo con tus experiencias. Ellos tienen que desarrollar las propias. De lo contrario, ellos nunca van a tener un encuentro personal con Jesucristo. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de sentir cambie, para que nuestra manera de actuar sea diferente. Entonces quiero concluir con esto. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ella. Okay. ¿Para qué tú fuiste creado? ¿Para qué tú fuiste creado? Para buenas obras. Y para poder realizar buenas obras, tu manera de pensar y mi manera de pensar tiene que cambiar. De lo contrario, ni tú ni yo podremos andar en buenas obras. ¿Alguien se sabe el versículo lema de nuestra congregación? Romanos 12:2. Sí, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transforméis. ¡Ah! ¡Qué fácil de leer, ¿verdad? Yo no tengo gafas, no puedo. Ah, ok. Bueno, yo me lo sé por una canción. Sí. No te acomodes al mundo presente. Antes, ¿No lo puedes cantar? renovando su mente. De modo, no lo quiero cantar. De Ah, ok. modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ok. No os conforméis ¿qué? A este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, tienen que renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué, pastor? Para que puedan comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. No hay otra manera. Si tú no logras tener propias experiencias con Dios, nunca sabrás de que Dios es real. Nunca sabrás de que Dios escucha tu oración. Nunca sabrás de que Dios tomó cuidado de ti en tu circunstancia. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Colócate de pie y oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra enviada. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro mejor ejemplo a seguir. Tu palabra dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy, Padre, recibimos ese consejo y ese ejemplo. Lo hemos sabido por mucho tiempo, pero no te hemos querido imitar.
no hemos querido ser mansos ni humildes. El mundo nos ha enseñado, sean mansos, pero no mensos. Y eso no dice tu palabra. Cuando combinamos tu mansedumbre con la insensatez nuestra, lo que logramos es hacernos necios en nuestro proceso. Pero si tú en el momento más crítico de tu vida, en el que sabías que tenías que pagar con tu propia vida, tomaste la decisión de levantar un clamor a causa de tus ofensores y perseguidores, y en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, lo que tú dijiste es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, papá, hemos agotado nuestra paciencia. Y en nuestra circunstancia, lo que te hemos pedido es: envía juicio, Señor. Destrúyelos, Padre. Me han hecho daño, me han lastimado, me han engañado, me han robado. Y lo que queremos es venganza. Hoy te pedimos perdón porque quizás sin expresarlo ha estado allí nuestro sentimiento. Y tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que produce nuestra manera de pensar. Lo que hay en nuestro corazón refleja nuestros pensamientos. Padre, perdónanos. Agradecemos de que estás disponible para nosotros todo el tiempo. Recibimos tu perdón, papá. Y hoy decidimos cambiar de actitud. Decido, Padre, voluntariamente no conformarme a este ciclo. Decido aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Reconociendo de que tú fuiste el que dijiste: mía es la venganza, yo pagaré. Reconociendo de que fuiste tú el que dijiste: Padre, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy reconocemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y te pedimos de que te glorifiques en ellas. En el nombre de Jesús.